o madera. Prepárese porque el tema viene peludo. Por eso empecé peludo. Fíjese pues, muchas mujeres y hombres sufren violencia doméstica. Eso no es un secreto. La iglesia tiene la obligación de hablar de estos problemas que aquejan a los miembros que nos visitan. El problema es que este tema de la violencia doméstica casi nunca se trata desde los púlpitos, porque a veces ni los pastores saben cómo lidiar con este pecado. Muchos de ellos han sido acusados de golpear a sus propias esposas y hasta han fracasado en sus matrimonios por ser abusadores de sus esposas y de sus hijos. Se ha dejado a los psicólogos o psiquiatras la responsabilidad de tratar con este problema, olvidando que la palabra de Dios está la respuesta a este mal que aqueja tanto a pobres como a ricos. No importa la clase social a la que se pertenezca, el problema no es de pobres o ricos, el problema es de corazón. El problema está en el interior del hombre o la mujer y no en sus billeteras o en su entorno. No importa dónde haya crecido usted ni cómo creció. No es admisible que usted use la violencia para gobernar su casa y a su familia. Nunca debería existir en nuestras familias la palabra violencia, pero existe. La violencia destruye la vida, impide que las personas se desarrollen. Por eso tocar un tema como este nos lleva a escuchar los quejidos y suspiros de algunos miembros de mi congregación que la están sufriendo en silencio. Aquí tengo hombres y mujeres que sufren violencia doméstica en silencio. La violencia doméstica no es nueva. Ya desde el principio de la raza humana la pareja sufrió violencia doméstica. Cuando Adán le echó la culpa a Eva, Eva le echó la culpa a la serpiente. Ahí empezó la violencia doméstica. Veamos el Salmo 55. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme, clamo en mi oración y me conmuevo. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Haga un alto ahí. Hay mujeres que le tienen un terror al esposo. Lo ven aparecer y tiemblan. Les da la jaqueca, la migraña, les duele el cuerpo. Y son dolores reales, no imaginarios, producidos por el terror. Tiemblan cuando el hombre les habla. Tiemblan cuando el hijo que se ha enseñoreado le habla a mamá. Le provoca un dolor interno, una tragedia en silencio que se vive. 6. Y dije, ¿quién me diese alas como paloma? Volaría yo y descansaría. Este salmo es el reflejo perfecto de lo que es un hogar en violencia. Mujeres que quieren volar, que quieren irse. Hombres que quieren abandonar el nido porque tienen mujeres violentas, gritonas, abusivas. Hombres pedantes, arrogantes, violentos, mal hablados, amenazadores, violadores de la intimidad de la mujer. 8. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, dice el salmista, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Aquí viene, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío,
mi guía y mi familiar. ¿De quién está hablando ahí? Está hablando una mujer de su esposo, de su esposa, de sus hijos. Comen juntos, vienen a la iglesia juntos, pero es el que más te abusa, el que más te violenta. Mi hijo, ¿podrías ayudarme? La mamá, déjeme tranquilo. Eso es violencia, muchachos. Estás violentando el respeto a tu mamá. Hombres que al llegar a la casa se quitan su disfraz hipócrita de evangélicos y se convierten en abusadores. Supe el caso de un hombre que su esposa quería cantar y le dijo: vos, pues si vos pareces urraca para cantar. Un desprecio, un insulto a la moral, una falta de respeto a la dignidad de la mujer. Y no se lo dijo un hombre de la calle, se lo dijo su íntimo amigo, mi guía, mi familiar. 14. Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, dice el salmista. Desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Mire qué dolor. Mire la queja de una esposa. Por eso hace años que yo estoy estudiando la familia, estoy muy interesado en que el hombre deje de ser varón para convertirse en un verdadero hombre. Hombre que respete, que dignifique, que levante a su esposa, no que la use como alfombra ni como objeto sexual. Si no me da sexo, me voy con otra, y la otra tal vez con su menstruación o sus dolores menopáusicos tiene que ceder ante el chantaje de un abusivo. De eso estoy hablando, y eso existe en la iglesia. Mujeres que chantajean a su esposo y parece que les cobraran el sexo. Si me traes tanto, te lo doy. Eso es prostitución, mi querida hermana. Vender su cuerpo por sexo, eso es rebajarse a un nivel de prostitución. El más grande terror no se sufre de los enemigos que están fuera de la vida, sino de quien está a su lado. Esta semana leí por lo menos 2 noticias de padres. Uno que embarazó a su hija, tiene 3 hijos. El titular decía en la prensa: mamá y hermana de sus propias hijas. No la violó el vecino, no la violó el tío, el bolo, no, la violó el propio padre. ¿Y la mamá qué hizo? Amordazada. Si decís algo te mato, si decís algo me niego, si decís algo te dejo. Esto se vive en la iglesia, mis queridos. Esto existe aquí, lo tengo ante mis ojos. Hombres y mujeres abusadores, hijos abusadores, amenazando a mamá con irse de la casa si no le da sus gustos. Hijos que violan a su propia madre, las ven en su desnudez. Pero juntos, dice el Salmo, invocamos el nombre de nuestro Dios. El más grande terror no se sufre de los enemigos que están fuera de la vida, sino de quien está a su lado. Se supone que la persona que vive con usted sería la persona más amable para su vida, pero resulta que es quien más la maltrata. Esto demuestra que la violencia se da dentro de la familia generalmente. Los psicólogos ya demostraron que el abusador fue abusado en su propia casa. Historias de algunas de ustedes que cuando fueron niñas y se abría la puerta del dormitorio empezaron a temblar y quedaban petrificadas porque papá o el hermano entraba a su dormitorio a tocarla, a abusar de usted. Hoy es una mujer huraña, detesta el amor, odia a los hombres. Hombres que fueron abusados en su niñez, hoy son los abusadores de sus esposas. No me explico cómo, teniendo al Señor en su corazón que transforma, que cambia, todavía siguen abusando de sus mujeres, cobrándole lo que les hicieron en su niñez. Porque si Él es mi sanador,
Él tuvo que haber sanado ya mi pasado, lo tuvo que haber echado al fondo del mar. Pero ¿por qué no lo hace con algunos de ustedes? ¿Por qué siguen abusando verbalmente de sus mujeres y de sus hijas? No me enoja, nada hay que me enoje más que enterarme que un hogar que se congrega con nosotros sufre violencia doméstica. No me agradan los hombres que golpean a sus mujeres, ni mujeres que golpean a sus esposos e hijos. Mi plática no promueve el feminismo, mucho cuidado, al contrario, ataca el terrible machismo que destruye la autoestima de su esposa o de su familia. Mi ministerio está orientado a atacar ese problema endémico que está en la iglesia. A mí no me interesa lo que hacen allá afuera, me interesa lo que sucede aquí adentro, en escondidas, en secreto. Mujeres que lloran en silencio, que sufren por un machista que duerme con ellas, que las abusa, la engaña, las manda a trabajar y luego les quita su dinero, las dejan con hambre. Si fueran capaces, las venderían como objeto sexual para satisfacer sus miserias. La violencia destruye el carácter de quien la sufre. Por eso aquí tengo hermanas que son incapaces de hablar. Mujeres hurañas que no se dejan saludar, no quieren amigas, porque tienen miedo que en cualquier momento de intimidad puedan confesar su secreto espantoso, mostrar las heridas en su espalda, en sus piernas, moretones que ustedes, hombres, les hacen. Y si no se los hacen físicamente, moretones en el corazón. La violencia destruye el carácter de quien la sufre, destruye el futuro y los sueños de quienes están alrededor de ese espantoso problema. La violencia doméstica obliga a ser hipócritas ante los demás. Hipócritas. ¿Qué tal, hermana? Bien, hermano. Bien, ¿bien qué? ¿Bien golpeada? ¿Bien insultada? ¿Bien ultrajada? ¿Bien qué? No, bien. La noto triste. No, es que tengo un dolor. No dice un dolor en el corazón por el abusivo que duerme conmigo, sino un dolor físico. Por un hijo malcriado, patán, maleducado, insolente. La violencia doméstica obliga a ser hipócritas ante los demás. Hay personas que sufren en silencio y se están consumiendo en su dolor. Esta es una situación que nunca se menciona en las pláticas familiares o congregacionales. Pero sé que el Espíritu Santo me está revelando este mensaje para ustedes. Alguien tiene que tocar este tema. Y yo tengo la obligación de hacerlo. Todos en algún momento podemos ser atrapados por la violencia, todos, yo incluyéndome. Podemos caer en medio de alguna discusión y levantar la mano contra el otro. En ese mismo momento hay que tomar una decisión. O se corta de tajo la intención, o de ahí en adelante será una caída lenta pero segura al fracaso. Habrá golpes y abusos el resto de su vida matrimonial. Hay violencia verbal. Cuando su hijo le responda mal, mamá, dele un buen golpe en la boca y dígale, a la mujer se le respeta insolente. Porque ese abusador ya tiene en su corazón la falta de respeto por la mujer. Hay violencia verbal, hay esposos que no golpean pero hablan. Lastiman con palabras, con amenazas y con quitarle privilegios a la esposa. Porque hay que ponerle un alto a esto. Usted se está engañando. Y lo peor de todo, ¿qué me importa que usted se engañe? Ya su hija está viendo que su esposo va a ser un abusador. O lo va a odiar, o se va a volver lesbiana, o va a ir preparada con un cuchillo. En lugar del velo va a llevar un cuchillo. A mí no me va a hacer lo que mi papá le hizo a mi mamá. Antes le corto la yugular y la va a tener presa 25 años por haberla hecho usted asesina. Por eso en la iglesia evangélica hay tanta soltera que no se quiere casar. No es que no hayan hombres, tienen miedo. Por lo que han visto en su casa, no han visto a un pastor, a un evangelista, a un maestro, a un apóstol, han visto a un abusivo, a un abusador, violador de su propia madre.
¿Usted cree que su esposa no se queja con su hija mientras están picando cebolla? Ay, mi hija, ten cuidado. No le contestes mal a tu papá, no le des motivos, mi hija. Y la hija está diciendo, espérate que crezca, mami. Espérate que crezca. Espérate que crezca. Estoy seguro que el Espíritu Santo me está usando y está recordando aquí heridas que no han sanado. Usar la violencia para arreglar nuestros problemas no es bíblico, no es herramienta correcta para manejar los problemas conyugales. La ira mal controlada puede llevarnos al pecado. Aún las virtudes llevadas al extremo se convierten en defecto. Póngame atención. Por ejemplo, descansar es bueno, pero llevarlo al extremo se convierte en pereza. Trabajar duro es bueno, pero llevarlo al extremo se convierte en ambición. Comer bien es una virtud, pero llevada al extremo se convierte en gula. La virtud de la autoridad llevada al extremo se convierte en autoritarismo. Y escúchenme, mujeres, porque esto es para ustedes. La virtud de la sumisión llevada al extremo se convierte en subyugación. Algunas de ustedes no son sumisas, están subyugadas al hombre. Y como el Salmo dice, quisiera tener alas para volar. La virtud de la sumisión llevada al extremo se convierte en subyugación. No se engañe pensando que Dios quiere que usted se conforme, eso es conformismo. Cruzarse de brazos ante el abuso de su pareja sin que usted haga nada, Dios no tiene la responsabilidad de arreglarle las cosas. Es usted, mi amiga, quien la sufre. Dios ya le dio las herramientas en su palabra. No es orando, es obedeciendo su palabra. Y dice la Biblia que el fiscal es puesto para ayudar a los santos. Ore mucho. Necesitamos sacar a esos pedantes del Evangelio, hipócritas, que se pintan de santos y en la intimidad de su casa son unos violadores de la paz de sus mujeres. Cuando alguien le aconseje que usted ore a Dios mientras su esposo la golpea y que se aguante todo lo que pueda hasta que él aprenda a amarla como nunca antes, hasta que él se convierta, ese consejo no es bíblico, mi hermana. ¿Cuándo va a dejar de golpearla orando? ¿Cuándo él dejará de insultarla y de rebajarla a un nivel de alfombra? ¿Cuándo va a dejar sus vicios que usted misma le alimenta con sus oraciones? No será orando, hermana, será cuando usted lo confronte. Cuando tenga el valor de apartarse, de pararse con la palabra de Dios en la mano y confrontar ese pecado. Y decirle, lo lamento mucho, aquí a este cuarto no entras. O te vas tú o me voy yo. Ah, ¿y a dónde me voy, pastor? ¿Y el Dios poderoso que tiene? Por eso la mando a la palabra. Cuando tenga el valor de pararse con la palabra de Dios en la mano y confronte ese pecado. El hombre que la golpea y la vea a usted orando y tratándola bien, haciéndole sus buenas comidas, dándole el sexo, a la hora que a él le da la gana, todo apestoso a droga y a licor, estará dichoso de que lo traten bien en su casa y donde quiera que vaya. Así no se arreglan las cosas, hermana. Lo lamento. Así usted está cultivando un caldo de miseria en su propia casa y sus hijos van a seguir ese ejemplo. Es con confrontación sabia y con la autoridad que da la palabra de Dios. El consejo que dan muchos ministros de Dios es contrario a la palabra de Dios y lo más seguro es que ese pastor golpea a su esposa, por eso le aconseja eso. Tampoco estoy diciendo que abandone el hogar cuanto antes, debe haber consejo, tiempo, decisión. La vida nos ofrece opciones. Todos podemos entrar en un mundo de aflicción si no sabemos tomar sabias decisiones. ¿Qué me da a mí la autoridad para hablarles así? Primero, la palabra de Dios. Segundo, mi carácter. Mi carácter. Mi forma de ser. Eso es lo que me da la autoridad para hablarles de estas cosas. Porque si yo, hombre mortal,
Me enojo contra esos abusivos, imagínese Dios, que está viendo que a su hija la están tratando mal, pero también se enoja con su hija por ignorante. Mi hija es golpeada, es abusada, es violada por ignorante, porque le falta valor de llamarme y que yo me encargue de ese patán. Es con confrontación sabia y con la autoridad de la palabra. Las jaulas, sean de oro o de madera, son jaulas de todos modos. No importa si su casa es un palacio o un rancho, es jaula de todas formas. Y usted debe saber que no existiría un hombre violento o una mujer abusadora si usted no lo permite. No es el abusador ni el golpeador el culpable, es quien lo permite. Por eso le tengo ejemplos físicos, en donde yo mismo he llorado de cólera al ver que las mujeres y los hombres permiten que les falten el respeto. Es quien lo permite el culpable. El grito, a la primera amenaza, a la primera mirada. Cuando usted esté en la cocina de su esposa discutiendo y ve que agarra el cuchillo, ahí mismo, lo primero que tiene que pensar es, o paro esto o me lo ensarta. Ahí mismo. Lo siento mucho, mi tesoro. Estoy viendo tu gesto. Y peor si ella le dice, quítate. Mi amorcito, necesitamos hablar tranquilos. Ahí regreso. Ahí regreso. Hablando, iglesia, de dignidad, de respeto. Estoy hablando de que soy templo de Dios. Y ningún marero, aunque sea el esposo o la esposa, tiene ningún derecho de venir a pintar su MS aquí. Estoy hablando figuradamente del corazón. Por eso yo exijo. Se trata de respeto, de abolengo, de dignidad. Y niñas, aprendan desde ya a valorarse. Por eso es importante que su noviazgo, su compromiso prematrimonial sea supervisado por los que ya conocemos, para que no se deje engañar por un hipócrita, un lobo vestido de oveja. Por eso desde antes de eso usted tiene que traerlo a la iglesia, que nazca aquí, que crezca aquí, que cante aquí, que diezme y ofrende aquí, para poder garantizar que la va a tratar como aquí se le ha enseñado, no como le enseñaron allá. No te sirve agarrar a otro hombre. No, señor, usted está fallando si no le sirve. El peor de los abusos es el abuso de las Escrituras. La Biblia dice que te sujetes, sí, pero no a tus insolencias, Satán. No puedo ceder a lo que me estás pidiendo, va contra la palabra de Dios. No hay peor abuso que un hombre pueda hacer que usar la Biblia para amenazar a su esposa. La Biblia dice que tu cuerpo es mío, sí, muchacho, pero también es templo de Dios, tienes que tratarlo con respeto y con cuidado. Muchos hombres usan la palabra para amenazar a su mujer y obligarlas a ser subyugadas en vez de ser sumisas. Pero es usted, mi querida hermana, quien ignora la verdad de la palabra. Esos barrotes los puso usted misma. Si le enseñaron que la sumisión es que usted cae en su casa, en su matrimonio, y que soporte en silencio el abuso del hombre que prometió amarla, usted construyó su propia jaula que la tiene encerrada en ese estado. Se lo dice alguien que estudia la palabra para saber cómo comportarme con la mujer, que me ayuda a interpretar correctamente su significado. Ahí tengo a mi primer juez. La sumisión bíblica es aquella que nos lleva a comportarnos según la voluntad de Dios, no según la voluntad del hombre. Si usted, mi querido hermano y hermana, no elige lo correcto, alguien elegirá lo incorrecto por usted. La sumisión está largamente enseñada en la Biblia, pero es usted quien tiene que estudiarla y ponerla en práctica. Usted no puede aceptar de su esposo lo que no diga la Biblia.
mandan a su marido a prestar dinero. El hombre sin el carácter, sin la firmeza de la palabra, lo lamento. La Biblia dice que si yo presto mi tesoro, me hago esclavo del que me preste. Oremos que Dios provea. Eso está fuera de mi patrón de conducta, no puedo. Pero hace algo, anda a prestar. ¿Sabe qué dicen muchas madres? Anda a robar por lo menos. ¿Y qué tiene que decir el hijo? Pues sí, hay que robar. Mi mamá dijo, violando totalmente la palabra de Dios. Los apóstoles en el libro de Hechos fue eso lo que dijeron. Y al salir bien golpeados siguieron hablando. No podemos obedecer a Dios, dejar de obedecer a Dios por desobedecerlos a ustedes. Callar ante la violencia doméstica es ingratitud hacia usted misma. No crea que con oración su pareja va a cambiar. El remordimiento no es lo mismo que arrepentimiento. Y ahora perdí todo ese remordimiento. Para que haya arrepentimiento tengo que verte aquí. Y no una, ni dos, ni tres veces, hasta que el Espíritu Santo me confirme que estás arrepentido. ¿O no fue eso lo que hizo el hijo pródigo? ¿Llegó remordido o arrepentido? Hablemos de los barrotes, de las jaulas, porque estamos hablando de jaulas de oro o de madera. Los barrotes de las jaulas son terribles, se fueron construyendo poco a poco. Por ejemplo, hay barrotes de culpabilidad. Mientras más se llena de culpa, más fuertes son esos barrotes. Hay personas que se sienten culpables cuando enojan al cónyuge y creen que se merecen la paliza que éste les está dando cada semana. Perdóname, que te enojé, yo tuve la culpa, perdóname. Pégame, pues, pégame. Pues no me dejes, pégame. Ahí está el cachete, dame. Ay, Señor, perdóname porque yo le enojé. Diablo. Ese es un embarrote que tú tienes, mi querida hermana. Tú has escogido vivir bajo ese yugo. ¿A qué vino Jesús entonces? ¿A dejarte en esa jaula o a liberarte? Yo he venido para que tengan vida de presos. Entonces, ¿dónde está eso en la palabra? Ese barrote lo construyó usted. Hasta pide perdón a Dios porque su esposo lo golpea por su culpa. Otro barrote, el barrote del temor, es el que la lleva a usted a ocultar su dolor, su conflicto. Eso es precisamente lo que hace el abusador, la aísla, la separa de su familia, no la deja hablar con nadie. ¿Qué estás hablando con ella? Porque tiene miedo de que le descubra sus miserias. No quiero verte hablando con esa gente, con el pastor menos. Te pego si vas a hablar con el pastor. Cuidado, te veo hablando con la hermana Rosita. La isla de sus amigas. Y con tu mamá ni me pones un pie. Quiero que me sigan viendo el hipócrita flemático que aparentemente soy. Cuidado, hablas con tu mamá. Eso no sucede aquí, ¿verdad? ¿Qué diera yo porque no sucediera? No la deja hablar con nadie, le quita la relación con su familia, le amenaza con volver a golpearla si habla con alguien y demanda su caso. El barrote de la amargura. Usted quizá no sea responsable de lo que experimenta, pero sí es responsable de la amargura que no la deja enfrentar el problema. El barrote del silencio va amargando poco a poco su alma hasta que se acostumbra a vivir con golpes e insultos. La ira no es mala, la Biblia dice airaos, pero cuidado, no pequéis. Lo malo es qué hacemos con la ira. La palabra dice airaos, pero no pequéis. Usted tiene razón de estar molesta y enojada por soportar esa violencia que hay en su hogar. Usted fue construyendo una jaula hasta que quedó prisionera en esa misma jaula, mi querida hermana. Por eso no es el abusador quien tiene la llave, es usted quien está dentro de esa jaula. Quien acepta la violencia la perpetúa. Lo repito, quien acepta la violencia la perpetúa. Pasará mucho tiempo viviendo ese infierno porque lo ha aceptado violentamente. Y olvídelo, va a seguir y va a seguir. Por eso ahora los psicólogos están
rogándole a las mujeres y a los hombres, a la primera golpeada nos llamas, ¿por qué te va a terminar matando? Porque quien acepta la violencia la perpetúa. Otro barrote es una falsa concepción del amor. Es una concepción errónea de las Escrituras. Cuando usted interpreta mal la palabra, siempre sufrirá las consecuencias. La interpretación errónea de la sumisión es un barrote terrible. Es que la Biblia dice que yo me tengo que aguantar. No, eso no dice ahí. Eso no dice ahí. No, es que la Biblia dice que yo tengo que ser sujeta, pero no subyugada. Muchos hombres abusan totalmente de la ignorancia de sus mujeres. ¿Por qué no me afrentó mi enemigo? Verso 12, por favor. ¿Por qué no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado? Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, mi querido esposo, mi querida esposa, mi amado hijo, íntimo mío, mi guía y mi familia. Si a usted no le duele eso, a mí sí me duele. Si a ustedes hombres no eso no los quebranta, mis hermanas, quiero decirles que yo voy a llorar por ustedes. Por eso pides aumento, pides trabajo, pides respeto y nadie te respeta. Porque ese íntimo amigo, mi guía, quien me debió enseñar el amor de Dios, me golpea, me insulta. Esto es lo que su iglesia anterior nunca le habló. Esto es lo que sus pastores anteriores nunca le mencionaron. Y esto es precisamente lo que la Biblia me exige a mí que le enseñe a usted. Celebro a los hombres que invierten en su esposa, que les compran sus cepillos, sus planchas, que les dan para su pedicure, manicure, su maquillaje. Celebro eso. Pero no celebro a las mujeres que dejan al esposo sin un centavo. No celebro a las mujeres que le esconden el dinero a sus esposos y los mandan a la calle, más que con $3-4. Eso no lo celebro, mi querida. Estás violentando un derecho. Le estás poniendo bozal al buey que tría en tu casa. Tu obligación, mujer, es decirle a tu esposo: mi amor, esto es tuyo. Mientras ustedes están bien en sus perfumes y toda la cosa, que su marido se lo lleve a saber quién. No es así, mujer. Su obligación es preguntarle: ¿tenés para tu día? ¿Tienes para andar en la calle? No quiero que te pase algo. Si te quedas sin carro, sin llantas, ¿tienes cómo regresar? Eso también es violencia. Si tú mandas a tu esposo al trabajo solo con la camioneta, estás violentando, estás usando violencia contra él. Además de lo de la camioneta, Hércules, esto lo guardas por cualquier emergencia. Espero que no haya, pero por cualquier cosa. Un tu gusto, un tu hot dog, cualquier cosa. No sea que me lo lleve yo, Luz, y le diga: ¿me invitas a un hot dog? Y tenga que pasar la vergüenza de decirme: ay, pastor, yo lo puedo pagar. A veces nos peleamos. No, yo pago. Me gusta eso. No para que me paguen ni para pagar, sino porque estoy sondeando. Atrás de eso está Eugenia. O hay una mujer tirana o hay una mujer benevolente ahí.
Es que todo es para la casa, para los nenes. ¿Y el nene que trabaja qué? ¿Que se muera de hambre en la calle? Ya terminé. No sé cómo quedaron, pero ya terminé. Ya dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Mujeres, respeten a sus maridos. No dice subyúguense, solo respétenlos. Así que yo espero que ya que le diste una casa honorable a Luz, antes de fin de año le dé su carro, para que ande con tus hijas. Vaya, mi amor, aquí está. Mientras yo estoy en San Miguel, usted se va a la iglesia con sus hijas en el carro. Es que esta no maneja. Enséñale a manejar. Y no me le digas esta, porque no es CIA. De eso se trata el Evangelio. El Evangelio se cambia, se trata de cambios. Y si ustedes piensan casarse, sepan. ¿Qué dice Pablo? Porque el que se casa sufrirá, ¿qué dice? Angustias. ¿O no nos angustiamos? Todos los días. Armando, levanta la cara, no te angustias. Ahí está. Levántala, muchacho. Levántala, dile: tienes razón, pastor. Me angustias cada mes. ¿Cómo me llego a la casa y me presento con las manos vacías? Porque ya alguien le dijo: cuando vengas no te presentarás con las manos vacías. Eso lo dijo Dios. Pero también a veces la esposa lo dice. Esto es para ponerle la pimientita al mensaje, para que les pase. Amén, Daniel. No importa tu entorno, dónde naciste ni dónde creciste, importa quién eres hoy, el empresario. Eso es. No importa de dónde vienes, lo importante es a dónde vas. ¿Qué ejemplo estás dejando? ¿Qué legado estás dejando a tus hijas? ¿Con quién van a querer casarse? Quiero que tus hijas digan: quiero casarme con un hombre como mi papá, que me traten como mi papi trata a mi mami. Eso quiero. Amén. Amén. Qué feliz me siento de hablar así. Ya no sé cómo terminar. No sé si llorar o seguir riéndome. Creo que mejor nos vamos, ¿verdad? Eso, suspire, diga gloria a Dios, diga conmigo, gloria a Dios. Se acabó el mensaje. Cierre sus ojos. Padre, muchas gracias por darnos el valor de hablar de estas cosas que nunca se tocan.